Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes en este tu programa Vida Saludable. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Ministerios Pan de Vida en la ciudad de Federal Way, Washington. El día de hoy tenemos un gran invitado aquí en nuestros estudios de grabación de radio. Tenemos al pastor Marcos Miramontes, un hombre que ya tiene bastante tiempo en los caminos del Señor, un hombre que es utilizado por el Señor de una forma poderosa. Es un pastor y evangelista que lleva el mensaje a diferentes partes con un poder y con una unción realmente respaldada por el Espíritu Santo. Pastor Miramontes, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, hermano Giovanni. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de una cita dentro de lo que es el programa Vida Saludable. Vamos a tener esta entrevista que se llama Una cita con el pastor. Fue algo que el Señor en oración me reveló que hiciéramos, en el que invitamos a diferentes siervos, a diferentes personas que predican la palabra, inclusive a gente que todavía no tiene un ministerio, gente que tiene un testimonio, y hablar acerca de dónde Dios es que nos ha sacado, cómo es que Dios llegó a nuestras vidas, cómo es que nosotros aceptamos al Señor. Y nos gustaría, pastor, que usted nos empiece a hablar un poquito más acerca de usted. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? ¿Viene usted de cuna cristiana? ¿Cómo fue que el Señor llegó a su vida, tomó control de su vida? ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho a través de este tiempo con usted? Mira, hermano Giovanni, mi historial es bien sencillo. Provengo de una familia católica y hubo sacerdotes en mi hogar, en mi familia. Y yo me desarrollé en México, terminé mis estudios de la secundaria y vengo de una familia disfuncional, se puede decir, porque mi papá vivía con 2, 3 mujeres a la misma vez y tenía hijos con cada una de ellas. Y nosotros crecimos toda nuestra vida deseando tener al Padre cerca de nosotros sin compartirlo con nadie más. Eso es algo egoísta, pero es algo que se lleva dentro del corazón, que cuando más lo necesita uno la guianza en su desarrollo de nuestra vida, el Padre no se encuentra ahí. Por lo tanto, empieza uno a desviar, a introducirse uno en diferentes atmósferas de la vida que la vida presenta, y el mundo no tiene nada bueno para nosotros. Y fue así como yo empecé a introducirme al alcohol, introducirme a conocer mujeres de la vida fácil. Me introducí a desvelarme y a hacer infinidad de cosas que no estaban bien. Aun cuando ya me desarrollé, que llegó al punto en que me casé, maltrataba mucho a mi esposa porque no sabía cómo actuar, cómo reaccionar a las presiones de las responsabilidades que lleva uno como esposo. Y cuando llegó nuestro hijo también empezamos con esos problemas por lo mismo, porque como no tuvimos una dirección de parte de nuestro padre, hasta cierto punto lo tuvimos, pero no el 100%. Entonces había muchos desajustes en mi vida. Mi madre, desde que estaba yo pequeño, que yo recuerdo, ella visitaba mucho a los espiritistas o brujos. Y cuando nos movimos para Tijuana, ella continuó visitando a estas personas. Y como yo me vine para Estados Unidos, y fue aquí en Estados Unidos donde yo conocí del Señor, entonces cuando iba yo a visitar a mi mamá, ellos me invitaban a que fuera a visitar estos lugares, cosa que lo hice en un tiempo antes de conocer al Señor, porque tenía un dolor en mi estómago porque fumaba
tomaba, me desvelaba, mal comía y me iba a trabajar. Entonces tenía gastritis en el estómago y ellos me decían que yendo ahí a ver a esta mujer espiritista, que ella me podía sanar. Y yo no creía en eso, pero sin embargo asistí porque mi mamá me insistió. Una vez que empecé a ir, ahí entonces la mujer oró por mí y de ahí yo noté que mi vida empezó a ir de peor en peor. Y es algo que Satanás no te dice. Te envuelve, como es el espíritu de pitonisa que existe, ¿verdad? Que te abraza poco a poco, te va asfixiando hasta que te destruye. Y era lo que estaba pasando con mi vida. Cuando llegó el tiempo en que yo me convertí en un alcohólico completamente. Maltrataba mucho a mi familia, como lo mencioné. Me desatendía de ellos y yo lloraba y clamaba a Dios que si Él era real, que se manifestara en mi vida y me cambiara y regresara a la normalidad en mi vida y que yo le iba a servir. Y fue así como el Señor se manifestó en mi vida, pero ya tenía yo 41 años de edad. Ya estaba maduro en edad. Sin embargo, me enamoré tanto del Señor Jesús que hasta la actualidad estoy sirviendo sus caminos. ¿Qué fue lo que cambió su vida principalmente? Porque venía usted de un trasfondo de gente que inclusive era sacerdote, pero realmente la religión no lo cambió a usted. La religión no pudo hacer nada por mí, porque yo traté de dejar de tomar. Fui a un sacerdote católico y le pedí consejería junto con mi esposa, y él me dijo que podía tomarme 2 o 3 tragos o 3 cervezas, pero que no parara, que me detuviera ahí y que no continuara haciéndolo. Y yo pensé dentro de mí, ¿cómo es posible que un hombre que se supone que es un hombre de Dios me esté diciendo que es permisible tomar? Y yo no lo acepté. Entonces empecé yo a llorar, a clamar a Dios y a decirle, si en realidad tú existes, cámbiame. Yo estaba cansado de esa vida que llevaba, de pecar, de tomar, de fumar. Y el Señor me contestó. Al momento que yo acepté al Señor, fue algo que transformó mi vida hasta la actualidad. Eso también transformó su matrimonio, transformó su vida en general. No solamente Todo. quitó el alcoholismo, no solamente quitó los vicios. Hubo un cambio en su matrimonio, en sus hijos, en su relación con su esposa. Exacto. Antes, cuando yo estaba recién convertido, mi hija, la más chica, tuvo un accidente fatal en la cual ella murió. Mi deseo era que ellos me conocieran en mi estado normal, sin tomar y sin fumar, para que conocieran a su padre en lo natural. Y fue así como antes de que ella falleciera, ella tuvo la oportunidad de verme en mi estado normal, sin tomar y sin fumar, y sirviéndole a Dios. El Señor le dio ese regalo a ella. Sí. Sin embargo, ella falleció al año, 3 meses de que yo me había convertido. Estaba recién convertido. Muchas personas pensaban que yo no iba a mantenerme en los caminos del Señor, ni yo ni mi esposa, por el hecho de que habíamos perdido a nuestra hija y que íbamos a renegar en contra de Dios. Y todo lo que yo recuerdo es que aún cuando yo era un alcohólico leía la Biblia. Y la Biblia me hablaba y me daba una esperanza. Y recuerdo las palabras de Job que decía, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y fue todo lo que yo pude Amén. Amén. mencionar al respecto. Sin embargo, seguimos en los caminos, mi esposa y yo. Como a los 2 años y medio, el pastor con que nos congregábamos en la iglesia, el pastor Isaías Serrano, que ya falleció, nos tomó bajo su ala y nos empezó a enseñar el ministerio y nos puso como copastores de él. Duramos como unos 6 años como copastores de él, y después de ahí él se retiró del ministerio. Yo me asocié con otro pastor de Asambleas de Dios, con los cuales estuvimos colaborando con él, enseñando la escuela dominical. Y de ahí salí corrido por la presencia del Espíritu Santo en la escuela dominical, porque decían que yo causaba mucho caos, que no tomaba en cuenta la preparación de los maestros,
Y esa fue la razón por la cual me dijeron que saliera de ahí. Y pues yo me recluí en mi hogar, me puse a orar, a ayunar y a buscar la dirección del Señor, y lo primero que el Señor me puso fue que perdonara a todos, cosa que se me hacía difícil. Y esa es una de las cosas en las cuales Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nos enseñamos a perdonar, porque muchas veces la persecución no viene de afuera, sino de dentro mismo de la casa. Amén. Y hoy en la actualidad hay personas que están pasando por la misma situación, que necesitan reconocer lo que tienen dentro de su corazón para que pueda Dios moverse en sus vidas y libertarlos y llevarlos a una dimensión más alta en la que ustedes se encuentran. Estoy hablando a siervos, a siervas que han sido lastimados, que han sido puestos, han sido humillados, pero aún Dios no se olvida de nosotros, siempre está con nosotros, y Él quiere que nosotros nos superemos en todo poniendo su confianza en Él. Amén, amén. Usted tocó algo bien importante, pastor, dentro de este mensaje que ahorita el Señor está poniendo en su corazón. Dentro de las iglesias, inclusive fuera de las iglesias, ahorita quizás hay gente que nos está escuchando, gente que está en alcoholismo, drogadicción, prostitución, y que piensan que ese Dios de amor es solamente un Dios de palabra que está en la Biblia. Mira, ese Dios que actuó en gente normal anteriormente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, dice que nuestro Dios es inmutable, es el mismo Dios ayer, es el mismo Dios hoy, y será el mismo Dios que estará con tus hijos, con tus nietos y con tus generaciones. Así es. Y así como con gente ordinaria Él logró cosas extraordinarias, todo está solamente en reconocerlo, así como un día usted vino humillado ante su presencia y le dijo, yo no puedo más, yo no puedo quitarme todo esto que tengo en mí, pero Señor, quiero ser utilizado. Y eso es lo que el Señor hace, limpiar toda nuestra inmundicia, quitar todo nuestro pecado, lavarnos con su sangre, comprarnos con esa sangre y darnos un nuevo sentir y un nuevo vivir en Cristo Jesús. Y eso es lo hermoso, porque de esa forma el Señor empieza a cambiar por dentro, así como un diente empieza a crecer de adentro hacia afuera. Así empezamos a crecer en el Señor poco a poco. Pero es bien importante entender, pastor, que cuando llegas a las cosas del Señor, ¿qué es lo que llegamos buscando a una casa de luz? Amor. Y muchas veces lo que no nos damos cuenta es que una casa de luz también se puede poner un ejemplo a un hospital, es como un hospital donde hay gente herida. Y alguien que está herido, si no ha sanado, va a lastimar. A alguien y más. lo que no nos damos cuenta es que muchas veces creemos que la gente que nos va a lastimar o que nos va a hacer que nosotros salgamos de las cosas del Señor es la gente de afuera. Y no llegamos a entender, y hay miles de personas que con un potencial tremendo, con un llamado tremendo que el Señor ha llamado a servir y que el Señor quiere respaldar y quiere utilizar, pero esos planes están siendo abortados por los mismos hijos de Dios. Yo recuerdo, ahorita se me viene a la mente cuando David va a llevarle comida porque su padre lo manda cuando al campo de batalla. El primero que quiso ponerle traba para que David cumpliera lo que estaba en su corazón fue su hermano. El segundo que trató de parar lo que David tenía que hacer fue el rey. En este caso, muchas veces son los mismos pastores los que no van a entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Y quizás por ignorancia o por celos ministeriales van a querer encasillarte dentro de lo que ellos vivieron anteriormente. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo, Dios no lo podemos encasillar, no podemos ponerlo que si Él trabajó de una forma contigo, Él vaya a trabajar de la misma forma con otra persona, porque el Espíritu Santo es Espíritu y Él hace como Él mejor le parece. ¿No es así, pastor? Así es, el Espíritu Santo es soberano, es Dios mismo. Y la razón por la cual si funciona en una manera con nosotros, va a funcionar de otra manera con otra persona, pero el amor de Él continúa fluyendo hacia nosotros de una manera que nosotros no nos damos ni de cuenta, pero Él está sanando todas nuestras heridas. Y existen muchas personas que viven, que andan caminando aquí en el mundo sin fe, sin esperanza, ni conocen a Dios, y personas que están marginados porque están en cuestión de drogas, que están en la prostitución, que están en el lesbianismo, que están en el homosexualismo. Dios no nos ha mandado a juzgar, nos ha mandado a traer vida y a extender ese pan de vida, como lleva el nombre de tu ministerio de aquí, mi hermano, el pan de vida. Amén. La palabra de Dios es pan de vida que trae al corazón sufriente, y es Dios
llegando a sus corazones y hay esperanza. Nunca pierdas tu esperanza, porque si tú clamas a Dios, ahí está Dios para darte la respuesta a cualquiera de tus necesidades, como lo hizo conmigo. Ahora una pregunta, Pastor Marcos. Entendemos que existe bastante gente que está todavía con los ojos cerrados, con escamas en sus ojos, que no han visto a la luz, no conocen la luz del Evangelio y que están todavía en el mundo y que caminan en el mundo. Mas sin embargo existe bastante pueblo que aparentemente ha aceptado al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, la palabra dice confesares con tu boca, pero no es suficiente confesar con la boca. Uno tiene que creer con el corazón realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Señor lo levantó de entre los muertos. Ahí viene la promesa. Exacto. Tú y tu casa serán salvos. Pero existe bastante pueblo que ha confesado solamente con la boca, pero no ha habido una transformación en su espíritu, en su interior, y están en las iglesias y obtienen el mensaje o obtienen el hablar, Dios te bendiga, santo, gloria, aleluya, amén. Pero realmente no ha habido una transformación en su corazón. Realmente el Señor no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Jesucristo muchas veces hablaba a muchos religiosos y les decía que eran como tumbas blanqueadas por fuera. Exacto. Y muchas veces tenemos a bastantes hermanos y hermanas que van a la iglesia, muestran una cara, inclusive siervos del Señor que están sirviendo en el ministerio, muestran una cara, pero en la casa o en afuera de la casa están mostrando una cara completamente diferente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razones que no existe esa transformación, hermano? Podemos analizarnos constantemente y podemos saber si en realidad somos sinceros con Dios o no. Para empezar, ¿verdad? Enseguida es esto, porque si tú has hecho ese cometido para con Dios de todo corazón y sinceramente, yo no veo por qué no haya ningún cambio en nuestras vidas, porque Dios no miente. Él dice que nos acerquemos a Él con todas nuestras cargas, que Él nos va a cambiar, Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar hacia adelante. Así es que todo depende de nuestra condición del corazón. Si nosotros tenemos el corazón cerrado, el corazón de piedra, Dios prometió cambiarlo, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne que sienta la misma presencia de Dios al escuchar su palabra. Entonces ahí es cuando podemos ver el cambio que sucede en nuestro interior, porque tiene que ser de dentro hacia afuera. Entonces todo lo que nosotros, si no hemos sido cambiados del corazón, entonces vamos a estar actuando como actuábamos anteriormente, como lo hacía el pueblo de Israel antiguamente, que seguían a Dios, pero no lo veían como un Dios que los podría cambiar y les podía suplir todas sus necesidades. Así es. ¿Qué consejo le da a usted, pastor? Hace ratito platicando con usted me decía que existe mucha gente en el mundo que realmente creen en Dios, pero que no saben cómo acercarse a ese Dios. Lo más sencillo es hablar con Dios a solas, en sus hogares o donde quiera que se encuentren. Pedirle a Dios que se manifieste en su vida y Dios lo hace, porque Él está esperando que nosotros clamemos a Él, como dice su palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé. Y es el mismo Dios que firma ahí, dice yo Jehová. Así es. Ahora, bien importante, muchas veces estamos acostumbrados tanto a platicar con gente que vemos. ¿Por qué los psicólogos hacen millones de dólares? Simple y sencillamente porque la gente tiene necesidad de que alguien la escuche. Y van y pagan sesiones que son carísimas. Y está un ser humano que no te va a hablar, porque si te das cuenta, la mayor parte de lo que hace solamente deja que tú te estés desahogando. Pero ese psicólogo solamente te va a escuchar y va a ir escribiendo, y tú le vas a decir cómo te vas sintiendo. Si tú supieras que tenemos al mejor psicólogo, si tú supieras que tenemos, y es gratis, solamente acercarte en tu cuarto de oración, y mira, no esperes que te hable, al principio no te va a hablar, pero Él está deseoso de escucharte. El Espíritu Santo es un amigo. Nos han enseñado solamente que es un Dios que está juzgando, que está criticando, que está viendo en qué lado nosotros estamos fallando, pero se nos ha hablado muy poco de ese Dios amigo, de ese Dios que está hambriento, oye la palabra, hambriento de escucharte. Tú fuiste su máxima creación, tú no eres, escucha lo que te estoy diciendo, tú no eres un error, tú eres un propósito de Dios. Dios te crió a su imagen y a su semejanza, el Espíritu de Dios mora en ti, Dios vive dentro de ti, y lo único que Él está esperando solamente es que tú vengas, así como vienes ante un padre
y le dices, Padre, heme aquí, necesito de ti. Muchas veces se nos hace difícil cuando nuestro padre nos faltó o cuando tuvimos una imagen de padre que no fue la adecuada. Pero dice la palabra del Señor que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, aun con todo eso yo jamás te dejaré. Existe un Dios de amor, de gloria, y hay una palabra que se llama fidelidad. Y ese Dios siempre va a ser fiel a ti, que aunque tú le des la espalda, mira, Él va a estar esperando a que tú abras nada más tu corazón. Y deja quitar, si se te hace muy difícil, a mí se me hizo muy difícil, me hablaban de un Dios Padre, y se me hizo muy difícil aceptar ese Dios Padre, porque la imagen que yo personalmente había visto como padre era una imagen que me criticaba, que me juzgaba, que me golpeaba, que no importaba lo que hacía para agradarlo, siempre era un parásito, un bueno para nada, una escoria y diferentes palabras que mi propio padre de sangre me decía. Y me hablaban de un Dios Padre, pero yo no podía aceptar ese Dios Padre porque la imagen que había a mí de un padre era una imagen de alguien que me iba a lastimar aunque yo tratase de agradarlo. Y te digo una cosa, Dios, como funciona en nuestra vida, es que Él te va a mostrar su amor. Él te va a tratar de agradar primero a ti. ¿Sabes por qué? Porque Él dio primero su vida por ti y le dio hace más de 2000 años para perdonarte cada uno de tus pecados. ¿No es así, pastor? Así es, mi hermano Giovanni. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos a Dios. Decir, Señor, ya no puedo más, levanta tus manos hacia arriba, como cuando alguien pone una pistola en tu estómago y te dice, levanta las manos. Idénticamente tenemos que rendirnos nosotros a Dios y decirle, Señor, ya no puedo más. Ven a mi vida, te abro mi corazón, sé tú mi Señor de hoy en adelante. Y Dios está esperando que lo invite uno nada más. Dios es un Dios de amor. Dios no está esperando que tú cometas un error para luego castigarte. No, al contrario, Dios es el Dios de oportunidades, que constantemente nos está dando oportunidades porque no habemos hombre perfecto. Amén. Es un Dios que sana también. Exacto. Hay mucha gente que está viviendo ahorita una vida miserable, cánceres. Hay gente que está viviendo diabetes. Hay gente que su cuerpo se está pudriendo lentamente y no saben a quién acudir. Están acudiendo a la ciencia, así como usted acudiría a un espiritista. Así es. Y eso realmente no es, dijo Jesús en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Sanados, así es. Y no existe ninguna enfermedad que nosotros no podamos poner ante la presencia de Dios que nuestro Padre no nos pueda quitar. ¿No es así, pastor? Así es, mi hermano. Las enfermedades están ilegalmente en nuestro cuerpo, porque Dios nos diseñó no para vivir en enfermedad, sino para vivir eternamente. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, reconocerlo en nuestra vida, pedirle que nos sane con fe. Ahorita, en la actualidad, personas nos están escuchando y hay personas, como tú lo mencionaste, mi hermano, que están enfermos de diabetes, están enfermos de cánceres, que están enfermos de SIDA, que tienen los pies planos, que tienen problemas con las espinas dorsales o tienen dolores de migraña. En el nombre de Jesús, amén, tomamos autoridad, poder en el nombre y de control Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, y declaramos sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, y por el poder que levantó al Señor Jesús de entre los muertos, que es el poder de la resurrección, que es vida para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, esa es la autoridad que el Señor Jesucristo nos da. Qué interesante es escuchar el testimonio de una persona que mientras que el diablo lo traía en la calle, o el diablo lo traía sin creer en él mismo y sin amarse al mismo. Y por eso claramente la palabra dice que hemos sido llamados a ser real sacerdocio, linaje escogido, Amén. Nación santa. Amén. Y ahora podemos hablar en el nombre de Jesús a la enfermedad y la enfermedad escucha. Podemos hablar a los demonios y los demonios se retiran. Así es. Dios convierte tu pasado, que anteriormente te causaba tristeza, te causaba temor, te causaba confusión, y lo convierte en un testimonio y transforma tu vida para mostrarte que ese amor de gloria y ese Dios de gloria sigue estando aquí con nosotros. Nombró algo bien importante. A mí me sorprende mucho. Hay una historia de un pastor que acaba de morir hace poco, un gran evangelista, hombre de Dios, Gigi Ávila. Gigi Ávila, sí. Y Gigi Ávila habla de que cuando estaba en las cosas, Dios lo estaba utilizando de una forma muy poderosa. Su hija fue asesinada, sí, por su propio yerno. Sí.
y él entró en un tiempo de bastante desesperación y dolor. Y yo no me imagino lo que él ha de haber sentido, porque yo tengo 2 hijas, pero me imagino que si alguien le hiciera un daño a mi hija, sería muy difícil el perder a una hija y de la forma como esta persona lo hizo. Y el Señor lo mandó a que perdonara a este varón. Qué difíciles son esas pruebas, pastor, en el que nosotros estamos sirviendo al Señor, aceptando al Señor, y sucede una muerte de un familiar, un secuestro de un familiar, una enfermedad de algún familiar, algo que nosotros no entendemos con la lógica de nuestro pensamiento. Así es. Y que mucha gente inclusive va a pensar y va a decir, mira, ahora que te convertiste, porque Satanás va a tratar de hablar, ve lo que te está pasando. ¿Dónde está ese Dios de gloria? Eso fue lo que me dijeron a mí y a mi esposa, hermano, cuando nuestra hija falleció. Pero ella falleció y conoció al Señor. Amén. Y le doy gracias al Señor de que está con Él, porque Él me la mostró. ¿Qué consejo le puede dar? Porque yo siento en mi espíritu que hay gente que ahorita está pasando lo mismo, pastor, y no encuentra, realmente no encuentra en nadie. Mucha gente llega y te dice solamente lo siento, pero realmente sabes que no lo sienten como tú lo sientes. Exacto. Y eso no te llena realmente, No. pero existe algo, una fuerza sobrenatural que te dé esa paz, te dé esa convicción y te da tranquilidad y pone bálsamo en tu alma herida. ¿Qué consejo le puede dar a esas personas que están pasando por lo mismo? El consejo que puedo dar, extender, porque a mí me sucedió y yo me sentía así como tú lo acabas de expresar, es de refúgiate en el Señor. Como David en el capítulo 30 de 1 Samuel, cuando le robaron sus mujeres y robaron a todos los niños y todo, él se refugió en el Señor y el Señor fue su fortaleza y él los sacó hacia adelante. Fue de la misma manera que nos sacó a mí y a mi esposa hacia adelante, mi hermano. ¿Cómo se empieza a refugiar en el Señor? A confiar en Él, a buscar de Él, a saturarse de su presencia y no permitir que nada más llegue a tu mente más que lo que es la palabra de Dios. Leyendo la palabra. Leyendo la palabra, escuchándola, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Orando. Orando es estar en comunión con Dios. Y esa es la forma que Esa se es puede la lograr. forma que nosotros superamos esa situación, porque para nosotros era algo inconcebible lo que estábamos pasando. Era nuestra única hija. Y sin embargo al Señor le plació que ella partiera de esta vida. No fue que Él se la llevó, no. Quizás podemos ver lo que sucede son ataques de Satanás a nuestras vidas de una forma o de otra, pero por lo regular lo que podemos notar es que es por las consecuencias del pecado. El pecado trae muchas consecuencias a nuestras vidas que nosotros no nos damos de cuenta que las transmitimos a nuestros hijos, que vienen a ser como maldiciones generacionales. Y muchos de nosotros cuando estamos allá en el mundo, hay tantas personas que nos envolvemos en vender drogas, en la prostitución, en infinidad de cosas ilícitas. Y lo que estamos haciendo, estamos abriendo una puerta para que los Satanás y sus demonios ataquen a nuestra familia. Y la mejor cobertura es Cristo Jesús. Cuando nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús, Él rompe todas esas cadenas que estaban en nuestras vidas anteriormente y nos cambia el DNA. Nos cambia el DNA porque anteriormente todas nuestras maldiciones generacionales vienen por el pecado generacional que ha habido en nuestra línea de sangre. Y lo que hacemos cuando aceptamos a Cristo Jesús es reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y también cambia tu DNA. Ahora tenemos el DNA de Dios. Amén. Nuestro Dios, a ti que me estás escuchando, independientemente si lo conoces o no lo conoces, déjame decirte que ignorancia no evita consecuencia. El pastor dijo algo bien importante. Todo lo que tú estés haciendo, mira, si tú estás orándole al Señor, si tú estás en comunión con el Señor, si tú estás en una relación íntima con Dios, Él lo va a traer a la luz, honrará eso. Pero también si tú estás fornicando, si tú estás en adulterio, si tú estás mintiendo y estás haciendo cosas que no son agradables al Señor, déjame decirte algo bien importante. Hay puertas abiertas, que si tú entiendes o no entiendes, tú dices, bueno, esto lo estoy haciendo y mi esposa no se está dando cuenta. Nadie está viendo lo que yo estoy haciendo.
¿sí? Dios lo está viendo y Satanás también se está dando cuenta. Y al momento que tú estás haciendo eso, tú estás abriendo una puerta. ¿Qué pasa si tú dejas abierta la puerta de tu casa y dentro de tu casa tienes tesoros? Van a pasar por ahí bastante gente y va a haber uno que otro malhechor que va a quererse meter. Y te digo una cosa, lo está haciendo porque tú le diste autoridad, porque tú lo invitaste, porque tú abriste esa puerta. Igualmente, esa casa que te estoy diciendo es tu familia y esos tesoros que están adentro de esa casa son tus hijos, los hijos que Dios te ha dado. Si tú abres la puerta por medio del pecado, van a venir demonios y van a tomar posesión de tu familia. Va a haber enfermedades, puede haber muerte. Y después nos preguntamos por qué, porque es muy fácil echar la culpa a Dios y no nos damos cuenta que muchas veces son nuestros actos, lo que nosotros estamos haciendo, lo que hace que nuestros hijos o nuestra familia no esté en esa protección divina. Pastor, usted durante todo este tiempo ha llevado la palabra a diferentes iglesias. ¿Cuál ha sido el mensaje que principalmente Dios ha puesto en su corazón? El mensaje de restauración, mensaje de amor, mensaje de que con Dios todo es posible. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia actualmente? El amor. El amor. El amor. El amor se necesita bastante porque el ser humano, Dios nos ha creado y ha puesto ese amor dentro de nosotros. Y lo que siempre hemos buscado es que alguien nos comprenda, que alguien nos entienda y que alguien nos muestre ese amor incondicionalmente. Porque muy poca gente sabe amar, inclusive en la misma iglesia, porque muy poca gente sabe amar. Porque no hemos reconocido que aún estamos, somos egoístas. Cuando somos egoístas, el egoísmo impide mucho que el amor fluya dentro del mismo cuerpo de Dios. Y eso lo podemos encontrar, lo existía en mí. El Señor tuvo que hablarme a mí y revelarme y decirme qué era lo que había dentro de mí. Había orgullo, había indiferencia, había infinidad de cosas que yo no acataba por qué las hacía o por qué las decía o por qué actuaba de esa manera, hasta que Dios me habló y me habló por medio de su palabra. Aún estando en las cosas del Señor, aún estando predicando la palabra del Señor, exactamente, fue que usted reconoció que había cosas que se tenían que cambiar. Exactamente. Una de ellas era el orgullo. Quería reconocimiento. Quería que donde quiera que fuera dijeran, el hermano fulano de tal. Pero con Dios las cosas no son así. Lo que Dios espera ver en cada uno de nosotros es la humildad, es el amor, es el compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. La unción de Dios viene cuando tú aprendes a amar. Así es. A tu prójimo. Me ha preguntado la gente y le he preguntado a la gente, ¿qué es la unción de Dios? Muchos me dicen, es el poder. Y cuando yo les digo, mira, simple y sencillamente la unción de Dios es el amor de Dios a través de ti para beneficiar a otra persona. Exacto. Si estamos buscando, hermanos, hermanas, la unción del Señor, lo único que tenemos que hacer primero es pedirle verdadero amor hacia las almas. Porque el Señor ha levantado grandes siervos y grandes hombres del Señor que ha utilizado de una forma poderosísima. Así es. En sanidad, en muchas cosas. Estamos hablando hace rato de personas que ha utilizado en este mismo estado. Pero ¿qué es lo que han tenido que tener estas personas? Amor realmente a las almas. Así es. Amor a las almas y reconocer al 100% al Señor en nuestras vidas. Se está predicando ahorita mucho en las iglesias un evangelio light, un evangelio muy ligero, un evangelio que no confronta el pecado, un evangelio que solamente la gente quiere ser aceptada, que te lleven una buena ofrenda, que te den un buen diezmo, pero realmente no estamos confrontando, inclusive estamos viendo el pecado dentro de la misma iglesia y no lo estamos nosotros confrontando. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo que si confrontamos nos abandonen, que si muchas veces nosotros damos la palabra o la revelación que el Espíritu Santo nos está dando, la gente se vaya a ir. ¿Qué tiene usted que decir a eso, pastor? Hermano, lo que se puede expresar en este aspecto es de que nos hemos olvidado lo que es la cruz de Cristo. Amén. En la cruz de Cristo ahí quedó todo. Tenemos que reconocer por qué Jesús tuvo que sufrir todo lo que sufrió por cada uno de nosotros y por qué es que nosotros nos hemos olvidado de lo que Él pasó para que nosotros pudiéramos vivir una vida en abundancia, en libertad, en amor y en compañerismo. ¿A qué se debe que se ha olvidado la cruz de Cristo? Se está dando un mensaje solamente de abundancia, de poder. Exacto. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar grandemente, Dios te va a dar casas, Dios te va a dar carros. Exacto. Y la gente pasa, corre y da lo que viene siendo una palabra, para un dinero para sellar esa palabra. Correcto. Pero muchas veces no te están diciendo que te arrepientas de corazón. Exacto. De tu pecado,
que entiendas que hubo alguien que pagó precio de sangre por ti y que no te perteneces más tú. Así es. Que todo el dinero que tú puedas tener y todos los carros que tú puedas tener van a quedar aquí, van a perecer. Así pero es. que existe un precio grande y existe un regalo muy grande que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y que realmente tenemos que cambiar esa forma de pensar y esa forma de actuar. Que realmente tenemos que recordar de quién viene y para quién es absolutamente todo. Así es. Y entender que así como Jesucristo vino a morir hace más de 2000 años en esa cruz del Calvario, va a venir ahora para juzgar a vivos y a muertos. Y si nosotros no estamos cuidando nuestra santidad, si nosotros no estamos realmente en las cosas del Señor, si no le estamos hablando a la gente que realmente se arrepientan y vuelvan sus pasos hacia el Señor, realmente nosotros nos vamos a encontrar no haciendo las cosas que el Señor nos mandó a hacer. No importa cuánto tiempo tengas, no importa en qué altar o en qué trono tú te hayas puesto. Mira, déjame decirte, no hay nadie más grande que el Señor Jesucristo. Solamente es Él el único que merece estar en ese trono. Y aún Él siendo Dios, no quitó absolutamente nada. No tuvo ese orgullo de humillarse a sí mismo, tomar forma de hombre, tomar forma de siervo, venir a ser humillado, venir a ser lastimado, venir a ser colgado en una cruz por amor a ti. Entonces tenemos que realmente nosotros hacer, si nos decimos cristianos y si realmente somos cristianos de corazón, el ser cristiano solamente es traer un carro bueno para que el domingo vayas y vayas bien trajeado a la casa de Dios y lleves tu Biblia bajo el brazo y le hables a la gente y empieces a utilizar la palabra solamente para garrotear a tus hermanos. El ser cristiano es mostrar amor, es mostrar compasión, es darle al necesitado, al que no te va a regresar absolutamente nada, es hablarle a la viuda, hablarle a la prostituta, hablarle a aquel que está en pecado y decirle que hay un Dios que lo ama, hablarle a esa gente que quizás no te vaya a dar absolutamente nada, pero el Señor dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cobijaste. ¿Con quién lo hice, Señor? Por cuanto lo has hecho con alguno de mis pequeñitos, conmigo lo has hecho. Hermanos, tenemos que sacar a Dios de las iglesias, tenemos que llevarlos a las calles. Realmente es el tiempo. El tiempo es y el tiempo está. No es el tiempo del futuro. Estamos en el tiempo en que necesitamos realmente ser un testimonio vivo de que ese Dios de poder está aquí con nosotros y que va a venir. Y mira, si estamos nosotros confundidos y jugando a la religión, eso no va a salvar absolutamente a nadie. Así es. Solamente el mensaje de la cruz y del arrepentimiento es el que va a hacer realmente ese cambio en las iglesias, pastor. Así es. Así es. ¿Qué mensaje hermano. nos puede dar usted, siervo de Dios? Hermano, el testimonio de uno es muy importante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Queremos que nuestras iglesias crezcan, entonces necesitamos de compartir ese testimonio, porque como dice en el libro de Apocalipsis, que nosotros no amamos la muerte por causa del testimonio y de la sangre del Cordero, sino que nosotros tenemos que compartir todo lo que Dios ha hecho con nosotros y recordar de dónde nos ha sacado. A mí me sacó de la calle, se puede decir, del basurero, porque me movía en pura basura. Infinidad de personas hay en la actualidad que están moviendo en la misma capacidad y tienen deseos de cambiar, pero no saben cómo. Y lo único es que Cristo es la respuesta para ti. Cristo es la respuesta. No hay otro camino más que el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entender que Cristo vive. Así es. Porque muchas veces creemos que Cristo murió. Así y lo que es. no vimos es que Cristo sí es cierto que murió y era necesario que muriera, pero resucitó de entre los muertos. Exacto. Y vive y está aquí. Así No está en el es. cielo, está aquí con nosotros. En cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios vive y mora dentro de nosotros. ¿Dónde tienes que buscar a Dios? En tu interior. Doblar rodilla no solamente significa que te tienen que salir callos en esta parte de tu cuerpo, en las piernas, no. Doblar rodilla es bajar el orgullo, bajar la soberbia, bajar el creer que nosotros somos autosuficientes y reconocer a nuestro Creador como nuestro guía, como nuestro líder, como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestra fortaleza, como absolutamente todo. Así es. Y solamente ahí es cuando va a haber realmente un cambio en nuestras vidas. Así es. Cuando dejamos de ser nosotros y dejamos que Él sea a través
de nosotros. Inclusive, mi hermano, no nada más nos limpia del pecado. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:7 que Él nos limpia del pecado con su propia sangre. Pero necesitamos de confesárselos al Señor. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos en pecado, confesárselos al Padre y en el nombre de Jesús pedirle que nos perdone. Una vez que hacemos eso, lo expresamos, es cuando viene el perdón y viene la paz a tu interior. Para todas esas personas, una de las cosas que Satanás ha tratado de romper, lo hizo en mi familia. Yo con mi familia lo he dicho aquí varias veces. En un principio era un infierno, no podíamos llevarnos bien mi esposa y yo. Nos recriminábamos constantemente el pasado, porque Satanás siempre lo que va a traer a tu vida, el pasado, te va a estar criticando y juzgando con tu pasado. Así es. Y nosotros teníamos el pasado y había golpes, y había humillaciones, y había palabras, y había tristeza para el corazón de nuestros hijos. Así es. Pero el Señor ha ido transformando. Dice la palabra del Señor que Él va a cambiar tu lamento y lo va a cambiar en alabanza. En alabanza y baile. Y cuando el Señor empieza a transformar eso, recuerda que es bien importante. Mira, Satanás no quiere tu vida. No le importa tu vida al enemigo. Le importa el propósito que hay en tu vida. Porque si tú eres una persona que te dejas utilizar por el Señor, puedes impactar a miles de personas, Así que impactarán a otras miles de personas y generaciones que inclusive tú no vas a llegar a conocer. Así es. Usted ha sido una persona que ha sido utilizada por el Señor grandemente, llevando la palabra a diferentes lugares. ¿Cómo el Señor transformó su matrimonio? Lo transformó, hermano, cambiándome a mí primero. Cuando yo me humillé. Cuando dije, Señor, yo no puedo más. Yo he tratado de cambiar a mi esposa por 20 años y nunca pude. El Señor, en un abrir y cerrar de ojos, lo hizo. Lo mismo ella trataba de cambiarme a mí como por 20 años de casados que teníamos y nunca pudo cambiarme. Pero cuando el Señor nos tocó a los dos, transformó nuestra vida hasta la actualidad. Hace poco celebramos 50 años de matrimonio. Gloria a Dios. Y la gloria es para el Señor, porque sin Él no lo hubiéramos podido hacer. Bien importante, escuché hace poco que decía que cuando nosotros quitamos el libre albedrío es brujería. Dios nos da libre albedrío, nos permite nosotros tomar una decisión. Así es. Y cuando nosotros tratamos de cambiar a una persona, nosotros estamos incurriendo sin darnos cuenta en brujería. Exacto. Y muchas veces estamos en las cosas del Señor y hay hermanas y hermanos que pasan horas diciendo, Señor, pero cambia a mi esposo. Ajá. Señor, cambia a mi esposa. Señor, hazlo así. Y realmente, mira, nosotros no vamos a hacer al Señor a nuestra forma. Nosotros tenemos que hacernos a la forma del Señor. Exacto. Porque lo que el Señor ya hizo le ha funcionado y le ha funcionado perfectamente bien a través de generación y generación. Y después de ti va a seguir funcionando. Entonces es bien importante entender. Dice la palabra del Señor que tanto Él pone tanto el querer como el hacer. Cuando tú empiezas a reconocer al Señor Jesucristo, Él empieza a transformarte a ti. Y por consecuencia, esa misma transformación que tienes tú va a transformar a otra persona. Hace tiempo escuché un pensamiento que me encantó. Dice que esas palabras se encontraron en la tumba de un monje anglicano. Y dice las palabras que cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar al mundo. Sí, sí. Cuando llegué a grande, me di cuenta que cambiar al mundo requería mucho esfuerzo. Entonces solamente quise cambiar a mi país. Cuando llegué a viejo y me faltaron las fuerzas, dije, bueno, solamente voy a cambiar a mi familia. Ahora que estoy en el umbral de la muerte, me doy cuenta tarde ya que si hubiese empezado por cambiarme a mí mismo, por el ejemplo, hubiese podido cambiar a mi familia. Por la gran motivación podríamos haber cambiado a nuestro país y, ¿por qué no? Podríamos haber cambiado al mundo. Así es. Pero Dios empieza a cambiarnos Con a uno nosotros. mismo. Cuando tú empiezas a reconocer que no eres perfecto, cuando empiezas a reconocer que no tienes la razón, cuando empiezas a reconocer que tu punto de vista no es el punto de vista de la otra persona. Así Y es. que tienes que respetar, porque si mismo Dios nos respeta y no te obliga a que tú lo aceptes, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar la forma de pensar y de actuar de otra persona? Al momento que tú le dices, Señor, no transforma la vida de aquella persona, Señor, Empieza transforma conmigo. mi vida. Así es. Cambia y quita de mí, Señor, lo que no te sirve. Así es. Quita todo orgullo, quita toda indiferencia, quita toda apatía, quita todo egocentrismo, Señor. Y cuando tú se lo empiezas a pedir al Señor de corazón, mira, el regalo más grande que vas a recibir es que tu familia cambiará por el ejemplo que tú le estás dando. Exacto.
Cuando hacemos eso, hermano, tienes una esposa nueva, unos hijos nuevos. Y ellos tienen un padre nuevo y un esposo nuevo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La Biblia nos dice ahí en el libro de Efesios capítulo 5, dice, someteos los unos a los otros. O sea, tanto el hombre como la mujer tenemos que someternos el uno al otro, no de estar por encima del uno y del otro. Y eso es donde muchas veces fallamos como seres humanos. Queremos vivir de acuerdo al mundo, pero las cuestiones del mundo no son las cuestiones de Dios, es totalmente lo opuesto. Y es algo triste reconocerlo cuando ya suceden los divorcios, cuando ya suceden los alejamientos de la familia, cuando todo lo podemos hacer y rehacer en el nombre de Jesús. Y todo viene en base a lo que dijo usted, humildad. La humildad. Porque muchas veces podemos pasar bastantes años, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, Ajá. y seguirle pidiendo al Señor que cambie a las personas. Exacto. Y no nos damos cuenta, porque no somos humildes de entender que quizás las personas tienes que cambiar tú. Mira, a mí me pasaba mucho que anteriormente tenía bastantes amigos. De pronto yo empecé a cambiar y toda la gente se empezó a alejar de mí. Así es. Y yo empecé a decir, bueno, es que tienen envidias, que tienen corajes, que tienen... No. No es que la gente hubiera cambiado, es que yo había cambiado. Es que me hice soberbio, me hice arrogante, me hice orgulloso. Trataba a la gente mal y quería que la gente me tratara bien. Hay una ley que se llama ley de siembra y cosecha, causa y efecto, boomerang. Lo que tú das, se te regresa. Exacto. Si tú quieres amor, siembra amor. Si tú quieres compasión, da compasión. Si tú quieres justicia, sé justo. Y solamente cuando tú actúes así y cuando reconozcas qué es lo que te impide ser como Cristo Jesús lo es en ti, es cuando entonces la luz de Jehová va a brillar sobre ti y sobre tu vida. Así es. Hermano Marcos, ¿qué otro mensaje usted le puede dar a la... Este mensaje se va a estar transmitiendo a través del internet. Este mensaje se va a transmitir a través de las cadenas de radio en las cuales nosotros estamos, y son miles de personas que están escuchando este mensaje. ¿Qué mensaje le da a toda esa gente que está allá afuera? El mensaje que salga de su corazón, el mensaje que Dios ponga en usted, varón. El mensaje es el mensaje de esperanza, mi hermano. Que nunca pierdan la esperanza de que Dios siempre llega y nunca llega tarde a nuestras vidas. Él sabe lo que hace cuando nosotros le buscamos. Como mencioné hace un momento, clama a mí que yo te responderé, dice Jeremías, ¿verdad? Entonces todo lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, humillarnos ante su presencia. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo, o nos va a exaltar a su debido tiempo. Entonces todo lo que debemos de hacer es precisamente uno de los problemas mayores que existen en el ser humano, es el tratar de reconocer de que estamos mal. Nadie queremos reconocer que estamos mal. Pero en el momento que tú te acercas a Dios y empiezas a leer su palabra, entonces la palabra es un espejo que te está reflejando cómo es tu interior en la actualidad. Entonces, si puedes notar de que la palabra de Dios te dice que tienes que ser bondadoso, tienes que mostrar el amor, tienes que mostrar cariño, tienes que ayudar al necesitado, y si no lo hacemos, entonces estamos siendo egoístas. Y ahí es donde Dios quiere obrar en nuestras áreas, en diferentes áreas de nuestras vidas. Ese es el mensaje de esperanza que yo les digo. Como mencionabas tú, el Valle de los Huesos Secos. Israel ya había perdido su esperanza como nación. Se habían olvidado, y el Señor les habló y les dijo que aún de sus sepulturas Él las iba a abrir y los iba a sacar y los iba a hacer como nación. Y Dios lo cumplió, y ahí está Israel como nación. Amén. Y lo mismo puede hacer por la vida de cada una de las personas que nos están escuchando, las personas que tienen el corazón quebrantado, las personas que tienen el corazón roto, las personas que no tienen esperanza de poder sobresalir de la situación en que se encuentran. Cristo es la respuesta. Amén. Ese es el mensaje que yo les recomiendo, porque si funcionó conmigo, que yo era uno de los peores pecadores, ¿cómo no va a funcionar en tu vida? Todo lo que tienes que hacer es clama a Dios, que Él te va a contestar. Sí, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando, ahorita tu relación se perdió. Si tu esposa te abandonó y te dejó con tus hijos, o si se fue con tus hijos y tu relación aparentemente está destruida, y sabes una cosa,
no encuentras la salida y te sientes desesperado y te sientes solo y no sabes dónde acudir. Mira, así como el pastor ahorita lo dijo, huesos secos. Eso que se secó aparentemente, Dios le puede dar vida. Solamente no trates de cambiar a la persona, no trates de convencer a la persona. Convence a Dios. Convence a Dios de que realmente lo vas a amar, le vas a servir. Él es un Dios de pacto. Haz un pacto con Dios. Pídele, humíllatele y dile: Señor, si tú me traes a mi familia, la razón por la que el día de hoy yo estoy ahorita hablando aquí a través de estos micrófonos, es porque hace 3 años el Señor me había quitado absolutamente todo. Se había llevado mi esposa, que ahorita está aquí escuchándonos, y se había llevado a mis hijos. Y yo tuve que humillarme, porque después de que me di cuenta que yo no podía ya hacer absolutamente nada por medio de mí, que ya no tenía ninguna respuesta absolutamente nada, ni que todo el mundo decía que mi matrimonio iba a fracasar y que estaba perdido y que no había absolutamente nada que hacer, yo me acordé que existía un Dios y clamé a ese Dios y le dije: Señor, perdóname si te he fallado, perdóname, quítame todo lo que me has dado, Señor, me lo merezco, pero por favor devuélveme a mi esposa y a mis hijos. Y yo te prometo, Señor, que te serviré, Padre. Yo no conozco tu palabra ni soy santo, Señor, pero si en algo yo te puedo servir, Padre, mi vida te la doy, papá. Y te digo una cosa, el Señor hizo lo imposible, porque empezó a cambiar el corazón de mi esposa, el sentir de mi esposa. Me empezó a buscar, empezamos a acercarnos a una casa de luz, y el día de hoy Él nos permite compartir su palabra. Si tú estás en esa misma situación y tú crees que tu situación está perdida o que no tienes realmente una esperanza, déjame decirte que Cristo es el camino. Solamente Él, nadie más. No es en la brujería, no es en el alcohol, no es en la prostitución, no es en las drogas, no es en la manipulación. Solamente es humillarte ante ese Creador que te dio la vida y que le dio la vida a tu familia. Y ese Creador va a recordarse de ese propósito que alguna vez dijo que tenía sobre ti, sobre tu familia, y te traerá de vuelta a esa familia, te sacará de la cautividad donde Satanás te ha tenido y te dará la vida eterna y te dará y te pondrá en un lugar donde fluye leche y miel, porque cuando tú sirves a Dios, cosas grandes suceden en tu vida. ¿No es así, pastor? Así es, mi hermano. Mira, estás hablando algo acerca bien bonito, que es se encuentra en Job capítulo 14, versos 7 al 9, donde dice que si te han cortado tus sueños, te han cortado tu ministerio, te han cortado tu familia, el enemigo ha venido y hecho estragos en tu vida, te han cortado de tu trabajo, te han cortado de tu casa, que es lo que está sucediendo mucho en estos momentos en toda la nación. Mira lo que dice la palabra de Dios: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Amén. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Dice en el verso 9, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Eso es lo que Dios hace con nosotros, porque Él es el agua de vida. Amén. Solamente de Él. Solamente de Él. Y de nadie más. De nadie más. Qué tremendo mensaje. Pues hermano, tú que nos escuchaste, tú que el día de hoy recibiste este mensaje, tú que el día de hoy escuchaste a un hombre de Dios, que te das cuenta que todos los hombres, la mayor parte de los hombres de Dios que el Señor utiliza, mira, Moisés no era perfecto, Abraham no era perfecto, José no era perfecto, Jesucristo ha sido perfecto, pero todos los hombres de Dios que el Señor utiliza de una forma u otra, venimos de un trasfondo del cual a veces no nos sentimos orgullosos. Pero es necesario que Dios utilice nuestro pasado para Él poder glorificarse en nuestro presente y en nuestro futuro. Dios, ahorita todo lo que tú estás pasando, aunque tú no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque ahorita dentro de tu mente exista dolor, déjame decirte algo. Y quizás tú no vas a estar de acuerdo con lo que yo te diga el día de hoy, pero en un futuro recordarás estas palabras y glorificarás el nombre del Señor tu Dios. Porque lo que ahorita parece que es tu mayor desgracia, Dios lo convertirá en tu mayor bendición. Solamente ten fe, porque este libro y todas las palabras que nosotros te decimos solamente vienen a la vida por medio de la fe. Y por medio de la fe es creer en ese Dios, aunque no lo veas, aunque no lo escuches y aunque creas que esté alejado de ti. Ese Dios, así como Job dijo, de oídas te había conocido, pero ahora, de aquí en adelante, si tú pones esa fe en ese Dios, tú verás la gloria de Dios
sobre tu vida. Así es. Pastor, si gusta despedirnos con un mensaje y finalmente invitar a toda esa gente que no se ha arrepentido, invitar a toda esa gente que está alejada del Señor, invitarlos y darles la palabra que se arrepientan realmente, la palabra que busquen a Dios y el mensaje, la oración de arrepentimiento para aceptar al Señor. Así es, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Giovanni. Creo yo que el auditorio que nos está escuchando, la mayor parte no conocen de Dios. Pero también existen otras personas que ya conocen a Dios y que quizás estén alejados de los caminos del Señor porque han sido lastimados, como hablábamos anteriormente. Pero mi mensaje es tenemos que enseñarnos a perdonar. Tenemos que permitir que el amor de Dios fluya en nuestras vidas, porque lo que el diablo quiere hacer es segregarte, hacerte a un lado para atacarte y destruirte. Dios quiere apartarte y darte vida y restaurarte. Amén. En estos momentos voy a orar por todos aquellos que tienen el corazón quebrantado, que tienen enfermedades, que tienen problemas. Mira, hermano, en estos momentos el Señor me está diciendo que hay muchas personas que se encuentran ahí, que están escuchando, que tienen los pies planos y Dios está creando curvatura en sus pies. Amén. Hay otras personas que tienen problemas en sus cuellos y el Señor los está arreglando esos cuellos, está alineando los cuellos con las vértebras cervicales, con el resto de la columna. El Señor está quitando dolencia, está quitando dolores de migraña. Oh, gloria a Dios, hermano, está la presencia de Dios aquí, algo maravilloso. En el nombre de Jesús, si tú padeces del corazón, padeces del hígado, padeces de los riñones, padeces de cualquier situación, pon tu mano ahí donde tú estás escuchando esta palabra de vida, que es el pan de vida. Ponla en esa área afectada como para que Dios te toque en esa área. Padre eterno, Dios de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús. Hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos dado la esperanza como tú nos la das a nosotros, mi Dios. Y yo te pido que extiendas tu mano en estos momentos, que tu gloria descienda donde se encuentra cada una de estas personas que nos están escuchando a través de la radio. Señor de la gloria, tu palabra nos dice que tú eres nuestro sanador, que tú eres el que nos restauras, que tú eres el que quitas el espíritu angustiado y pones un manto de alegría en nuestras vidas, que el corazón quebrantado tú lo vuelves a sanar, Señor, para que se enseñe a amar como es debido. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad a cada uno de los que nos están escuchando de todas las cosas que estuvimos mencionando. En el nombre poderoso de Jesús enviamos tu palabra a través de los aires, Señor, como dice tu palabra, que aunque haya oposición, permite que se hagan señales, prodigios y maravillas mientras se habla la palabra en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y lo declaramos por hecho. En el nombre de Jesús. Ahora, para aquellos que no conocen al Señor Jesús, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu corazón para justicia y confesares en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú has repetido estas palabras conmigo en estos momentos o estás meditando en ellas, medítelas y el Señor está ahí contigo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y la paz y la gracia de Jesucristo con ustedes y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes también. En nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor ahorita que estaba orando pone en mi espíritu. Usualmente no habíamos hecho esto, pero el Señor pone en mi espíritu que si gusta dar su teléfono, pastor, para alguien que tenga necesidad de oración por sanidad, alguien que inclusive quiera invitarlo a predicar un mensaje a su iglesia, ¿cómo pueden contactarlo, pastor? Pueden llamarme a este número, es 206-478-7736. Y ahí estoy a sus órdenes. 206-478-7736. Muy bien, pues hermanos, gracias por habernos escuchado. Sabemos que este mensaje vino de parte del Señor. Sé que tocó tu vida y transformó tu vida. Te invitamos a que visites nuestra página www.vidasaludable.org
ministeriosPanDeVida.org, o te puedas comunicar también directamente con nosotros si eres un pastor, si eres un ministro, o si eres alguien que quieres alabar el nombre del Señor Jesucristo y dar tu testimonio y decirle a la gente, al mundo, que conozca qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes comunicarte directamente con nosotros a nuestros teléfonos 425-269-2476, 425-269-2476, o mandándonos un correo electrónico a www.ministeriosPanDeVida.org. Te doy las gracias, te amo en el amor del Señor Jesucristo y te invito a nuestro próximo programa de Vida Saludable. Dios te bendiga. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable. Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriosPanDeVida.org www.ministeriosPanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriosPanDeVida.org.